Buenas noches, somos estudiantes de Administración de Empresas, quinto semestre de la Universidad Minutos de Dios. En esta noche les vamos a presentar el tema de distribuciones muestrales. Mi nombre es Edna Lucía Rodríguez Sanabria y mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Luis Alberto Ávila y pues nada, vamos a empezar con el tema. Cuando hablamos de distribuciones muestrales, esto se considera como la representación gráfica de todos los valores que están dentro de una posibilidad asociada a cada una de las muestras. Dentro de esas distribuciones muestrales podemos encontrar dos tipos. Está la distribución muestral por medias y la distribución muestral por proporciones, ¿sí? Dentro de la distribución muestral de medias, decimos que esta distribución es la de probabilidad de todas las medias que estén dentro de un tamaño dado, dentro de las muestras de un tamaño dado. O sea, lo que mi compañera quiere decir es que es la distribución, se toman todas las medias de todas las muestras que se hayan tomado, n muestras, las que sean, a todas se les saca la media y esa media es la que se va a representar de forma gráfica, que es la forma más fácil de entender, como la distribución muestral. Bueno, también encontramos la distribución muestral de proporciones. Esta distribución muestral de proporciones hace referencia a la probabilidad de todas las proporciones posibles que se encuentran dentro del tamaño dado. Dentro de los parámetros muestrales encontramos la media muestral, que aquí como lo vemos es una X, está representada con una X y una rayita en la parte superior. Esa media muestral hace referencia al promedio de la muestra. También encontramos el término proporción muestral, que va una P igualmente con una línea encima de la P. Y esa proporción muestral lo que nos muestra en condición de proporciones son los datos obtenidos de la muestra. Está también la desviación típica, que se puede representar por medio de una S, y esa desviación típica es el error estándar de la media, y ese es el que mide el grado en que se espera que varíe las medias. Como se dice, es un más o menos, porque puede estar o hacia el lado positivo o hacia el lado negativo. También encontramos el término de varianza muestral. Esa hace referencia a la desviación típica elevada al cuadrado. Bueno, como para entender también un poco más este tema, dentro de la bibliografía que encontramos, vemos necesario que de pronto conozcamos el teorema del límite central. Pues a grandes rasgos, a grandes modos, básicamente lo que ese teorema nos dice es que entre más grande sea la muestra, se va a acercar, los datos se van a acercar mucho más a la normal de la población. Disculpe, se me olvidó la palabra, a la normal de la población. Pues entendemos que puede ser, pues es lógico, ¿no? Entre una muestra más grande, pues se van a abarcar más componentes, más datos, y pues los datos van a ser más exactos, van a tender menos al error.
Desde esto es lo que nos habla este El teorema. de También podemos utilizar este teorema y la distribución muestral. Básicamente nos sirven para inferir o deducir datos de una población lo más exactos posibles. No van a ser exactos porque pues, los parámetros puede que cambien en algunos lados, pero por eso se trata de escoger muchas muestras y asimismo, como vamos a ver en el ejemplo ahora, poder obtener los parámetros de los datos. Para que nos entiendan más sobre el tema que estamos tratando, decidimos llevar a cabo un ejemplo. El ejemplo se basa en si tenemos una bombonera con muchas pelotas. Dentro de esas pelotas, el 40% de pelotas son de color anaranjada. Bueno, siguiendo con lo que mi compañera decía, pues el ejemplo nos habla de el 40% de pelotas o el 40% de una característica específica, en este caso de pelotas naranjas. Esto nos muestra lo que es la distribución de probabilidades. O sea, tenemos un 40% de que cada vez que metamos la mano a la bombonera o a la bolsa, podamos sacar una pelota naranja. Mientras que tenemos un 60%, una probabilidad mucho mayor de que saquemos una pelota de cualquier otro color, independientemente. Entonces lo que vemos acá es que en este caso la X es la variable, el dato que se quiere lograr alcanzar, y es una variable con dos valores, o sí o no, o 1 o 0. Entonces 1 si se saca la pelota naranja y 0 si no se la saca. Como vemos en la gráfica, como ya sabemos que tenemos el 40% de las pelotas anaranjadas, sabemos que tenemos el 40% de probabilidad de que saquemos una pelota naranja. Estos son unas imágenes de un video, partes de un video, y cuando lo estaba viendo me llamó mucho la atención porque se parece mucho al juego que hacen en las ferias de sacar una pelotica y ganarse un pollito, un pajarito, un conejo, algo así. Entonces pues aquí vemos aplicado este ejemplo donde pues de pronto solo hay una pelota y hay muchas de otro color. Entonces vemos que la probabilidad es mínima de ganarse el premio. Continuamos. Entonces, ahora sí vemos gráficamente, como para que entendamos mejor lo que le habíamos explicado antes, lo de la distribución muestral. Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar una población, X población, los estudiantes de la universidad va a ser nuestra población, los ciudadanos de la hora nuestra población, ya tenemos claro que es una población, y de esa población extraer varias muestras. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. N muestras nos dicen los libros, los ejemplos. ¿Con qué fin? Con el fin de poder calcular la estadística de cada una de esas muestras. Al final, esta estadística o este dato es lo que nos va a mostrar una distribución muestral. Entonces, dice 2, tomar una muestra de tamaño n. 3, calcular una estadística de este muestreo. 4, se sigue tomando muestras cuantas sean. Y quinto, graficando todas estas estadísticas, tenemos una distribución muestral. Entonces, aquí en el ejemplo vemos que, siguiendo con el ejemplo de las pelotas naranjas, del 40% de las pelotas naranjas, vemos que en la primera muestra sacamos 3 pelotas naranjas. En la segunda muestra sacamos
20 pelotas naranjas o un 20%. Estas muestras son muestras tomadas de 10 pelotas. Entonces, así sucesivamente vamos sacando 10 pelotas cada vez que metamos la mano y vamos a ir registrando el número de pelotas naranjas que sacamos. Obviamente no siempre van a ser las mismas, a veces podamos que tengamos ninguna pelota, puede que hayan más pelotas naranjas o viceversa, pero la idea es sacar el mayor número de muestras con el que nos sentamos seguros de que el dato va a ser lo más exacto posible para poder lograr la distribución. Entonces, para finalizar, pues ya vemos aquí la distribución muestral, un ejemplo, como le explicaba. Decimos que hay una probabilidad del 40% de obtener una muestra donde el 30% de las pelotas sean de color anaranjada, ¿sí? Que hay una probabilidad del 1% de obtener una muestra donde el 50% de las pelotas sean de color anaranjado, así como nos lo muestra en la imagen. A medida que vayamos sacando muestras, si fuera un gráfico, por ejemplo, en el momento, un gráfico real que se fuera actualizando continuamente, vemos que con cada muestra pueden ir creciendo las barras o pueden ir cambiando las barras hasta llegar a una estándar, como a una normal, como decíamos al principio, en donde se va a mantener el valor. Van a seguir creciendo todas, pero también va a seguir creciendo la de mayor valor. Entonces esto nos va a mostrar al final que tenemos una distribución, o que podemos confiar en la media de esa distribución normal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Esperemos que les haya quedado un poco claro el tema de distribución muestral. No queremos enfatizar mucho en la distribución muestral de medias porque es un tema que le tocó a otros compañeros. Entonces, pues, como a grandes rasgos, esto es lo que es una distribución muestral generalizada. Muchas gracias.